Sí, Fayú, desafortunadamente, como yo digo, el enemigo nunca está afuera, el enemigo está dentro. Y uno de los hábitos que realmente tenemos, que nos están robando la vida, que nos están robando la paz interior, que se están llevando relaciones sanas nuestras con el dinero, con la familia, con el esposo, con todo, es el hablarnos mal a nosotros mismos. Tener un diálogo tan desempoderante que al final cuando nos sucede algo, siempre buscamos una interpretación que nos duele. Podemos buscar una interpretación que nos dé paz interior. Podemos entender que todo en la vida nos sucede por un propósito superior. No quiere decir que no duela, quiere decir que aún así tenga este dolor, voy a ser mi mejor amiga en este momento. Voy a decirle a Dios que me muestre el propósito, que me muestre las señales. Y cuando nosotros vivimos conectados con esta energía de amor, que nos ama, entendemos que la vida siempre tiene un regalo, incluso detrás de situaciones dolorosas. Entonces, creo que ese hábito de hablarnos mal o a veces culparnos, enjuiciar a los demás, es supremamente desgastante, es una energía supremamente baja que no nos deja crear milagros, porque los milagros son naturales en nuestra vida y tenemos derecho a ellos todo el tiempo, pero somos nosotros quienes estamos interfiriendo con esos milagros, digamos, siendo esas personas con esa percepción errada. Mire que esto que acabas de mencionar de los milagros me gusta muchísimo que vayamos por allí, porque ya se ha conversado, lo hemos conversado antes, que somos superpoderosos y que podemos conseguir muchísimo más, pero la energía está puesta a lo mejor en situaciones, y en lo que dices ahora, hábitos que no nos permiten vivir con plenitud. Entonces, estamos ahí, empezamos quizás a echarle la culpa al universo, al gobierno, a todo, porque no nos damos cuenta que el poder, la transformación la podemos hacer y es nuestra. Total, Fairuz, porque mira que de hecho somos poderosos y somos poderosos en todo nivel. Si vivimos en el miedo, somos poderosos a nivel del miedo, por lo tanto, desde ahí vamos a crear enfermedades, quiebres emocionales, vamos a crear depresión, ansiedad, pero al final es nuestro mismo poder usado a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces, la invitación es: ¿dónde estás poniendo tu poder? ¿Estás poniendo tu poder en los demás, en lo que los demás dicen, en que si te aprueban? Además, en algo, Fairuz, que es otro de los hábitos que realmente nos quitan la paz y nos roban la vida, es querer controlar a los demás y querer que nuestra verdad sea la verdad de los otros. Al final, cada quien despierta, cada quien cambia cuando quiere y tiene su momento. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros y como dice un curso milagro, yo soy maestra de un curso milagro y esto me cambió mi vida completa, y es cuando tú cambias, puedes afectar a los demás incluso a nivel de su conciencia, pero no a través del control, de la rabia, del querer controlarlo todo. Y eso no va a suceder, porque al contrario, cuando tú controlas, el otro se resiste. Entonces decimos, mi hogar se acabó por esto, mi relación, mi economía, pero ¿cuál es la resistencia? ¿De qué nos tenemos que liberar? ¿De qué es aquello que tenemos que dejar ir para que los milagros surjan en nuestra vida? Realmente yo pensaba que los milagros, yo tuve una vida bastante destruida, pero hoy entiendo que era mi poder usado en mi contra, porque vivía desde el ego. Y tuve una vida donde buscaba siempre que las parejas me hicieran feliz, y cuando no, culpaba, el juicio, y todo eso me desgastaba enormemente. Tuve una niñez donde mi padre era alcohólico, mi padre era drogadicto, y al final yo buscaba culpables por todos lados. No fue mi papá, no fue mi relación de pareja, no fue esto. Y al final es cómo cambió mi percepción, cambió mi vida completamente, y ya no fui al pasado a buscar las heridas, sino qué es lo que me pertenece. Entonces yo vi a mi papá desde el perdón, desde el amor, porque este es un hábito que nos libera, es perdonar, aceptar y entender que este cambio es en mí. Entonces yo iba al pasado a recoger heridas. ¿Qué me hizo mi mamá? ¿Qué me hizo mi papá? Hoy en día mi árbol genealógico es totalmente diferente, y es: ok, ¿cuáles son las cualidades de mi padre? Más allá de todo lo que hizo y logró, era un hombre emprendedor, era un hombre visionario, era un hombre sin miedo, muchas cosas de su vida. Eso lo reclamo como mi herencia. ¿Cuál es? Bueno, que mi mamá, por supuesto, no nos enseñó el amor propio a nadie, creo que se lo hayan enseñado, porque nuestros padres no vienen de amarse, pero nosotros sí vinimos con un propósito a través del dolor de ellos, y es a entregarle luz y a entregarle amor. Entonces ya dejé de culpar a mi madre para decir cuáles son sus cualidades, y una de las cosas que hoy
lo tomé como herencia su generosidad, lo cual hace que la abundancia en mi vida sea completamente natural. Y porque tenemos ese hábito desastroso de ir al pasado, pero a recoger culpas y juicios. Ves al pasado, sí, si tienes ese don, ves al pasado, pero ves al pasado a decir quién me animó, cuál fue esa palabra, cómo fui de valiente, qué sí hice bien y no, qué no hice bien, qué debió haber pasado y qué no debió haber pasado, porque lo único que podemos cambiar del pasado es la forma como lo vemos. Lo que sucedió tiene un propósito en nuestra vida. Nuestra historia es maravillosa, pero nos avergonzamos de ella. Yo me avergonzaba de mi historia. Hoy en día que soy maestra de 10,000 alumnos de un curso de milagros, digo, mi historia es mi tesoro, porque gracias a mi historia me uní más a Dios, gracias a mi historia comenzó un despertar de conciencia. Gracias a dejar de culpar mi relación de pareja, empecé a decir, Dios, no lo cambies a él, cámbiame a mí, cambia mi mente, que es lo que me está haciendo sufrir. Entonces, otra cosa es que vamos al futuro, esa es otra cosa. ¿Vamos al pasado o vamos al futuro? ¿Listo? Ves al futuro, viaja al futuro, pero a ver tus sueños hechos realidad, a ver lo capaz que has sido, a ver esa mujer o ese hombre que hoy puede decir, hey, todo valió la pena, estamos bien, lo vas a lograr, ámate, mira lo que vas a mirar al espejo, míralo con grandeza y con amor, porque incluso este dolor por el que estás atravesando ha sido necesario para lograr todo lo que hemos logrado en el futuro. Entonces, vamos a viajar al pasado, vamos a viajar al futuro, a recoger valentía, a recoger amor y hablarnos bien acerca de eso y conectar con el tiempo más sagrado de todos, que es el aquí y el ahora. No existe un tiempo más sagrado, no existe un tiempo presente donde Dios no esté allí ayudándonos, amándonos, guiándonos y enviándonos las señales correctas. Entonces, la gente dice, pero entonces, ¿cuándo voy a vivir el pasado? ¿Cuándo voy a cuando dicen, por ejemplo, voy a hacer un mapa de sueños, que yo lo hago, pero solo manifestamos cuando hago ese mapa, organizo mi cerebro, miro el futuro, veo todos mis sueños hechos realidad, pero conecto con completa gratitud en el aquí y en el ahora y le doy gracias a mi economía, aunque no estés pasando por el mejor momento, pero la gratitud te va a elevar a nuevos niveles. Conecto con mi relación de pareja, aunque no esté pasando, y doy gracias por todo lo lindo, por todo lo bueno, y todo eso se multiplica. Voy y conecto con mi familia, con los hijos que tuve, con los que no tuve, con mi pasado y con todo, y digo gracias, 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 gracias por este presente. Y desde ese presente lleno de gratitud, entonces los milagros suceden de manera natural y ese futuro que tenemos, que si soñamos, sí es posible. Todo es posible, pero todo depende también de nosotros mismos. Mercedes, hace un ratito mencionabas el caso de los padres de nuestra generación, que todos entendemos que han hecho o hicieron todo lo que pudieron con las herramientas que tenías, pero ¿crees que nuestra generación como padres va a poder o va a hacerlo diferente desde un nivel de conciencia en donde ahora tenemos la oportunidad de tener todos estos temas como el que tú has traído hoy, Merce, al alcance de la mano? Mira, el hecho de que tengamos información no quiere decir que seamos sabios, porque la información no transforma. Lo que transforma es pasar de la intelectualidad a la aplicabilidad. Entonces hoy tenemos la persona que hoy no despierta, no crece en amor propio, no crece en conciencia, no crece en herramientas para amarse independiente de cuál fue tu hogar, cuál ha sido tu historia, qué has hecho mal, qué no has hecho mal, cuáles son tus relaciones ahora, independiente de eso. Si no crecemos es porque no queremos. Entonces las herramientas están para todos, pero a quienes transforma la herramienta, yo tuve que vivir una noche oscura del alma y te aseguro que yo me leía y desde mi ego yo decía, yo me leo 10 libros, yo me leo 10 libros al mes, mínimo 10 libros, y mi ego estaba cada vez más intelectualizado, por lo tanto era peor todavía, sufría más y me convertí en una turista espiritual. Dejé de creer y entonces empezaba, yo tenía muchos argumentos, incluso para creer en mis miedos. Pero un día, cuando ya llegué a esa noche oscura del alma, yo comprendí que algo tenía que cambiar. Ahí realmente llegó a mi vida un curso de milagros y comencé a hacer una práctica, comencé a entrenar mi mente, porque es como cuando tú tienes un equipo de gimnasio en tu casa y tú dices, este equipo es el mejor, pero si no lo usas no va a pasar nada. Entonces, ¿cuál es la herramienta que te transforma y que pones en práctica? Yo hoy me demoro con un libro hasta 6 meses y puede ser muy pequeñito.
Incluso mi libro, Las 21 leyes del amor, es un libro completamente práctico porque yo creo en la práctica. Creo que eso es lo que nos cambia. Yo me leo un libro 6 meses y digo, ok, si estoy leyendo acerca de la gratitud, esta semana voy a practicar y voy a darle las gracias a la señora que hizo la cocina, voy al restaurante y le doy las gracias al mesero, gracias, 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 y lo practico. Y eso ha transformado mi vida y mi conciencia. Entonces, Fairuz, como para encerrar un poquito esa pregunta que tú me dices, ¿crees que hoy, porque hoy tenemos todas estas herramientas, pues hoy deberíamos y podríamos, y no hay necesidad de llegar hasta al fondo? Es necesario comprender que existe otra manera de vivir. Esa manera es desde el amor, esa manera es desde creer en una conciencia que nos ama, que nos transforma, ese espíritu que está con nosotros acompañándonos, el Espíritu de Dios, que yo lo llamo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene esa capacidad de que nosotros le entreguemos nuestros miedos, que lo transformen, siempre y cuando nosotros pongamos en práctica entregar nuestros miedos y no defender nuestros miedos, que yo soy así porque a mí me dijeron, a mí me hicieron. Es que seguro yo no valgo por es que esta es la edad. Entonces vamos poniendo miles de razones para creer en nuestros miedos. Hay que poner en duda nuestros miedos, hay que poner en duda las percepciones que nos han hecho sufrir, las razones por las cuales hemos elegido la relación de pareja o por las cuales nos quedamos en esa relación de pareja que estamos sufriendo y elegir una nueva percepción desde ese amor hacia nosotros mismos. Porque amar a Dios y amarnos a nosotros es exactamente igual. Hay gente que me dice, Merce, pero yo amo mucho a Dios y tienen una vida hecha un desastre porque no se aman a sí mismos. Yo le digo, mira, haz de cuenta que Dios es el pintor y tú eres la obra. Tú no puedes odiar a la obra y amar al pintor. Es una sola cosa. Por lo tanto, ámate a ti, entonces estarás amando a Dios. Es el mejor regalo que le puedes hacer más allá de los rituales que hagas o de los lugares donde vayas. Merce, ¿crees, no crees, mejor dicho, podrías dejarnos o dejarle a toda la comunidad de Mindalia 3 herramientas que puedan implementar hoy, que a ti te hayan servido para tu transformación o para este camino que has hecho y que sean el inicio a una nueva vida o la vida que cada quien desea? Claro que sí. Considero que la primera herramienta, la más importante, que de hecho es la primera ley de mi libro, Las 21 leyes, es la aceptación incondicional de lo que me sucede. La aceptación no es resignación. La aceptación es sacar la guerra, el control, el querer que sea de otra manera y el entender que todo tiene un para qué en nuestra vida, que nada te está castigando, nada está sucediendo por tu mal, que todo está sucediendo por tu evolución, por tu transformación. Entonces, abraza eso que sucede, acepta lo que en la aceptación habrá transformación. Alguna vez una persona me decía, entonces acepto a mi esposo que es alcohólico. Y yo le digo, sí, acéptalo porque esa es la vida que él eligió. No tienes nada que hacer peleando y resistiendo eso, pero no tienes que resignarte.